Bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy te contaremos una de las leyendas más famosas de México, la leyenda del Callejón del Beso. Guanajuato es uno de los lugares más bellos de México. En su centro histórico parece que no pasa el tiempo. En él podemos encontrar coloridas fachadas y estrechos callejones. Pero hay una razón por la cual cada año es visitado por innumerables turistas de todo el mundo: sus mágicas historias, ya que Guanajuato fue escenario de uno de los relatos de amor más populares del país. El Callejón del Beso es uno de los lugares más visitados de Guanajuato, especialmente por aquellos que van en pareja. El espacio entre sus paredes es muy estrecho, de apenas 68 centímetros, por lo que los balcones están muy cercanos. Sobre este lugar existe una leyenda que a través del tiempo ha pasado de boca en boca. Trata sobre dos personas enamoradas, Carmen y Carlos. Aquí te contaremos su historia. Hace muchos años, en la época en la que el Bajío mexicano todavía era ocupado por los españoles, en uno de los muchos callejones de Guanajuato vivía una hermosa joven llamada Carmen, quien era la única hija de un padre celoso, estricto y violento. A pesar del temor a su padre, Carmen de vez en cuando salía de paseo para olvidar un poco el sofoco del encierro en que la tenía. En uno de ellos fue que conoció a Carlos, un humilde minero, con el que se veía en una de las tantas iglesias de Guanajuato cercana a su casa. La chica le decía a su padre que iba a misa, y con tal de que su pequeña se empapara de las buenas enseñanzas, le permitía asistir sin problema. Pero un día, mientras iba caminando tomada de la mano con Carlos, fue descubierta por su padre, quien sin pensarlo la encerró y la amenazó con enviarla a un convento, para después casarla con un rico y viejo noble español, lo cual ayudaría a que incrementara su fortuna. De ninguna manera permitiría que se casara con un pobretón como Carlos, que no tenía nada que ofrecer. Carmen pasó encerrada varios días y no paraba de llorar de desesperación y tristeza. Finalmente, Carmen pidió a Brígida, su dama de compañía, que le llevara una carta a Carlos con las malas noticias y los terribles planes de su padre. Carlos, horrorizado con el destino que el padre de su amada había decidido para la joven, estuvo pensando sobre lo que tenía que hacer. Paseaba cerca de la casa de Carmen, cuando se dio cuenta que una de las ventanas de la casa daba a un angosto callejón. Este era tan estrecho que con tan solo asomarse y estirarse un poco, podía tocar la pared de la casa de enfrente. Así que si él lograba entrar a la casa que estaba delante, podía hablar con su amada desde los balcones y así entre los dos poder encontrar una solución a su problema. Tardó algunos días, pero finalmente averiguó quién era el dueño de la casa y gastó todos sus ahorros para poderla comprar. Después de un tiempo, aún encerrada y sin que su padre lo supiera, Carmen y Carlos pasaban largas noches platicando en los balcones. Los enamorados estaban felices e iniciaron a planear una fuga para evitar que Carmen terminara casada con un viejo al que ni siquiera conocía, hasta que un día el padre escuchó murmullos en la habitación de su hija. La pareja estaba platicando de balcón a balcón cuando escucharon que dos personas discutían. Eran el padre de Carmen y Brígida, quien buscaba impedir que el señor entrara a la alcoba de la chica. Por fin el padre pudo introducirse y al presenciar la escena enloqueció y clavó enfurecido una daga en el pecho de ella, pues prefería verla muerta que con un tipo tan pobre. Ante semejante acto, Carlos enmudeció de espanto y solamente pudo tomar la mano de su amada, a la cual se aferró y besó durante horas, aunque Carmen yacía muerta. Pocos días después, Carlos, al no poder soportar vivir sin Carmen, se lanzó al vacío en la mina de la Valenciana. A pesar de la desgracia, se cuenta que este lugar quedó encantado por el amor de esta pareja,
y se dice que si una pareja visita este callejón y se da un beso justo en el tercer escalón, tendrá felicidad durante 7 largos años. De lo contrario, tendrán 7 años de muy mala suerte y desamor. ¿Qué te pareció esta leyenda? ¿Conoces el Callejón del Beso? Cuéntanos tus experiencias en los comentarios. Muchas gracias por ayudarnos a alcanzar los 2000 suscriptores. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!